probar, como dije que iba a hacer. Primero, a mí me gusta utilizar esta interfaz gráfica. Esta interfaz no es R. R es un programa que no tiene interfaz gráfica per se. Se utiliza desde la línea de comandos. Pero unos programadores muy amigables crearon este programita que se llama RStudio. Siempre trato de aclarar que R y RStudio son dos cosas distintas porque uno puede instalar R y funciona ya desde la línea de comandos. La interfaz gráfica agrega pocas cosas, ¿no? No es como transformar la línea de comandos en Excel, pero desde mi punto de vista agrega lo suficiente como para que valga la pena instalarlo, particularmente cuando se quiere crear gráficas. Entonces les recomiendo instalen los dos y yo lo que les voy a mostrar se los voy a mostrar en RStudio, simplemente por la facilidad. Segundo, yo cuando uso mi navegador, Safari, Chrome, lo que sea, tengo una extensión que se llama GetPocket y que tiene también su propio programa. Entonces les platico esto porque muchas de las veces que estoy tratando de hacer algo que no sé hacer en R, tengo que buscar en la red y pues ya saben que salen muchos resultados y a veces de esos o ninguno te sirve, solo uno te sirve. Y para no tener que estar buscándolos de nuevo, aquí dentro de Pocket salvo una especie de bookmark que se descarga esta interfaz y en esta interfaz es súper fácil buscar todo lo que corresponde a ese tag, pues a esa página que salvaste. De tal manera que incluso se puede sincronizar con el teléfono y no tener que volver a usar datos para descargar estas páginas. Ya están descargadas, se sincronizan aquí. Si les puedes dar un refresh antes de salir a la calle con tu teléfono, o bueno, no estar conectado al internet y todo lo vas a tener a la mano. Y de esa manera ya no tengo que repetir las búsquedas, pero además salvo los comandos en sus páginas que sí me han funcionado. ¿Ok? Si tienen una pregunta, a lo mejor también debería hacer eso, perdón. Y disculpen que les ponga esta imagen que se replica, pero ahí tienen al fondo de la pantalla esta silueta. Con esa pueden levantar la mano y me hace aquí un sonidito y sé que alguien tiene una pregunta. O pueden usar estos iconos para que vaya más rápido, más lento, etcétera. Y así nos podamos comunicar y cualquier cosa que quieran saber, pues me pueden decir y la trato de contestar en el momento. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es voy a dejar de compartir mi pantalla, voy a buscar el link de la base de datos de salud en México, o si alguien lo tiene y me lo quiere poner en el chat, para bajar la base de datos. Voy a bajar la más reciente para usar el ejemplo pues realista de la aplicación de R. ¿Dónde está? Yo sé que lo tengo aquí. No. Es algo que debería salvar en Pocket. No, este no es. Fotos de gatos. Aquí está. Entonces les voy a volver a compartir la pantalla. Esta parte es algo que no tiene ningún chiste, pero si lo quieren ver. Y bueno, a lo mejor si no lo han hecho, sí es una buena oportunidad de verlo. Gracias, ya copiaron ahí en el chat. Muy amables. Entonces, aquí está la del 22 de ayer, ¿verdad? Sí, hasta el rato en la tarde deberían actualizar. Y como referencia, también me gusta bajar siempre el diccionario de datos, ¿no? En caso, como ocurrió recientemente, que se cambiaron algunas definiciones. Me parece que en el caso del diagnóstico, de prueba, creo que le llaman, ya no me acuerdo, resultado, tal vez. Entonces, también bajar el diccionario, ¿no? Nunca está de más tener ambas piezas de información para entender qué está pasando en la base per se. Entonces, ok, si ustedes no la tienen, también descárguenla y para que podamos ir más o menos de la mano haciendo este proceso. ¿Dónde está mi descarga? Acá abajo. Todos abiertos.
Entonces, ya desde el comprimido se ve que es una base de datos enormes y este archivo CSV, por comma separated values, valores separados por coma, es lo que necesitamos. Y aquí ya empieza el fabuloso uso de la interfaz de RStudio. Entonces, para abrir estos datos, hay que tenerlos en su computadora, abrir RStudio, y de hecho yo debería tratar de ver si ya van hasta ahí ustedes. Los espero, me voy más lento y espero a que abran RStudio o empiezo a mostrarles cómo funciona. ¿Se podría esperar un momento, Doc, por favor? Me estoy dando cuenta que por tener conectado este micrófono, en realidad no tengo sonido. Entonces, por favor, si cuando necesiten algo, usen el icono de levantar la mano o pongan texto en el chat. Sí, no tengo mis audífonos de Bluetooth aquí. No me había percatado de este problema. A lo mejor podría conectar este otro, pero... En cualquier momento, díganme cuando estén listos. Listo, Fidel dice que ya listo. ¿Quién más está listo? ¿Quién falta? Lely está lista. Fidel, ¿qué dice Francisco? Francisco también. ¿Y quién me faltaría? Leonel. Parece que tuvo problemas de conexión. Bueno, se está grabando. Entonces creo que ya, si me han dicho 3 que están listos, voy a regresar a R. ¿Dónde está? Aquí está. Sale. Entonces, no se intimiden por la interfaz. Aquí arriba a la derecha es donde van a estar todos los archivos. Aquí abajo a la derecha también hay cosas importantes, principalmente los plots o los gráficos que se hagan y los paquetes. Por lo menos para mí ha sido muy importante, pero también viene la ayuda. Aquí se pueden buscar comandos cuando se necesita un poquito más de información de los detalles y se puede visualizar esa ayuda. Entonces, también es útil saber que está allí. Y a la izquierda, ahorita solo tenemos un panel. Ese panel es donde vamos a poner las instrucciones, pero en cuanto carguemos los datos, también ahí se van a desplegar los datos. Entonces, tienen que ubicar el botón que dice Import Dataset. Y en este caso, como tenemos un archivo de Comparated Values, necesitan la primera opción, From Text, y entre paréntesis, Base. ¿Ok? Brevemente, el Base y Reader son dos programas dentro de R que ayudan a leer los datos, pero con Comma Separated Values el primero me ha funcionado muy bien. Entonces les recomiendo que usen ese. Va a abrir una interfaz a su pues, navegador de archivos. Ahí tienen que encontrar dónde lo descargaron. Yo lo puse en Downloads y ahí está el archivo. Déjenme ver. Quiero checar en la ventana de... acá está. Si tienen alguna pregunta, ya les dije, pongan ahí en el chat para que yo pueda ver que necesitan ayuda. Voy a tratar de conectar uno de mis audífonos para que pueda oír. ¿Cómo apago esto? Bien, todo hasta ahora. Gracias por comunicarme eso. Entonces, esta parte está aquí. Esta parte va a tardar un poquito dependiendo de su computadora, así que denle Open, señalen el archivo correcto y denle Open. Entonces, primero nos está dando pues como un panel de importar. Y este panel sí es importante prestarle atención desde el principio porque va a definir varias cosas. Primero, el encoding y el nombre lo pueden cambiar como gusten. A R no le gustan mucho los números como nombres. Lo voy a dejar así. Creo que si sabemos lo que estamos haciendo no hay problema. Pero si ustedes algún día trabajan con datos y tienen problemas en estar haciendo los procesos, les recomiendo que no usen números en los títulos. Entonces, el encoding automatic heading. Esta opción de sí y no es básicamente si va a tomar en cuenta
el primer renglón de todas las columnas como el título. Entonces, si le dijeran que no, el primer renglón se vuelve parte de los datos. Si le dicen que sí, el primer renglón se va a volver el título de cada columna, ¿no? Si le dicen que sí tenga header, el primer renglón es el título de la columna. Segundo, los nombres row names son los nombres eh, de cada línea, ¿vale? Entonces, esos pueden dejarlos, hay que escoger también cómo. Si le dicen automático, R va a determinar cómo lo hace. Pero le pueden pedir que use la primera columna, en este caso eso no serviría, o que use números. Entonces, en esencia, las columnas se van a enumerar del 1 hasta el 1.500.000. ¿Sale? Yo le voy a poner ese. Si los separadores de coma, eso está bien porque tenemos valores separados por coma. Y luego los decimales como puntos. Básico, eso está bien. Y la última opción que vale la pena, bueno, podrían agregarle esto de los comentarios, pero no importa ahora. Y la última opción que importa es strings as factors. Esto es más o menos difícil de explicar porque ni yo estoy seguro de por qué R lo hace así, pero en R tienes dos tipos de datos. O son valores que los llama factores o son números. Números o factores. Entonces, hay muchas diferencias porque va a haber operaciones que se pueden hacer en factores, pero no en números, y operaciones que se pueden hacer en números, pero no en factores. ¿Vale? Entonces, ahí hay que escoger con cuidado cuál es el que necesitan. En el caso, por ejemplo, así como están los datos, bueno, los voy a importar así como están. Solo chequen, tomen nota de mis opciones, ¿no? Ajá, y miren, ahorita me está dando ese problema de que no lo carga por el nombre. Le voy a cambiar el nombre al archivo para que no nos esté dando lata. ¿Y qué le voy a dejar para que sea legible? No, se sobreentiende que es lo del COVID. Pues a lo mejor voy a optar por ponerle como nombre 20. Ajá, voy a usar nombres que en números romanos. 20 del mes 10 del 2020. Eso sería algo así. No está tan complicado. Es feo el nombre, pero no está tan complicado. Lo voy a intentar importar otra vez. Import, downloads. Súper fácil de encontrar porque son letras. Heading C, rows, numbers. Y lo voy a importar como numerical, ¿no? No como factores. Ok, entonces ahorita es la parte que va a tardar en mi computadora. Creo que en la de todos va a tardar. No sé de qué depende este proceso, si de solo la lectura de los datos, o de la memoria RAM o del CPU, pero no es instantáneo. Pues no queda más que esperar. Y les sugiero que lo hagan y bueno, pues los espero también a ustedes a que carguen sus datos. Aquí ya los acabo de cargar. Le cambiaste el nombre, Fidel, y aún te da error. ¿A qué le cambiaste el nombre? ¿Le pusiste un nombre como yo? Al momento de importar el archivo, no, le tienes que cambiar el nombre antes de importar el archivo.
Ok, creo que ya puedo. A ver, alguien ponga un mensaje en el chat para ver si puedo oír los sonidos. Ok, sí, ya lo puedo entender. Sí, cámbiale el nombre en el equivalente a tu Finder, el Explorer en Windows. Ahí es donde debes de cambiar el nombre. Les digo, tiene R, no le gustan los nombres con números. Incluso los nombres de columnas que tienen números son latosos a veces. Entonces cámbienlo desde el principio. Yo les recomendaría así un nombre como el que yo les puse aquí para que no tengan ningún problema en leerlos. ¿Alguien más tuvo algún otro error así? Por favor, díganme cuándo continuar. Ok, está bien, esperemos a todos. Les digo, no sé de qué dependa. He visto con Francisco que aunque sí lo acaba de cargar en su computadora, se tarda tiempo. En la mía se tardó, dependiendo, no sé de qué dependa cuánto se tarde, pero si alcanzan a ver en mi computadora, dice aquí en la parte de abajo de esta ventana que hay 2.249.619 líneas. Pues sí es de esperarse que se tarde un poco en eso. Leslie ya lo tiene. Francisco, tengo problemas para hablar por el micrófono. No, bueno, no hay problema, Francisco. Ponme cualquier mensaje que quieras hacerme llegar en el chat. ¿Quién más está en la lista? Leonel, ¿ya lo lograste? Ok, excelente. Entonces, en cuanto Francisco nos diga. Bueno, en realidad, ahorita que nos digas, sí, pero les puedo mostrar algo de R, lo que esperamos, y es que esta ventana, que ya deben poder ver, permite hacer operaciones simples, pero son operaciones solo de gráficas, de cómo se despliegan los datos. Por ejemplo, tienen como en Excel estas flechitas que a lo mejor no alcanzan a ver aquí en mi pantalla, pero las deberían ver en su computadora, que pueden hacer el sorting de los datos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las edades, que deberían estar aquí, pues le pueden dar clic a eso y las organiza de menor a mayor o de mayor a menor, ¿no? Para ese tipo de datos, edades, para datos realmente numéricos, pues muy fácil se puede hacer el sorting. E incluso como pedimos que la primera, pues que las líneas, los rows, se ordenaran número, pues es fácil también regresarlos al orden original en caso de que el orden importara. Otros valores, si luego lo vemos en el diccionario, los que son 1 o 2, 1, 97, 98, etcétera, no sirve tanto, pero se puede hacer ese tipo de operaciones gráficas, visuales. Se puede cambiar el cómo se ve, haciendo la ventana chiquita o grande, pero pues, una vez que se acostumbran a navegar solo con las flechas, no se aburre, pueden hacer eso con cierta facilidad. Déjenme checar. Ok, todavía Francisco no nos dice, pero en lo que acaba de cargar él, otra cosa que les puedo explicar es, a la derecha, abajo, esta ventana de paquetes. Entonces, R es súper modular. Tiene algunas funciones básicas, pero muchas funciones avanzadas hay que ir a esa sección y escoger los paquetes. Entonces, por ejemplo, algo que ahorita Francisco ya lo debe de tener, pero probablemente ninguno de ustedes tenga, son estos dos programas que están aquí, el Facto Extra y Facto Mine. De hecho, hay varios, pero esos dos en particular. Esos dos programas, yo y Francisco y Paulina los usamos para hacer el análisis de correlación, de correspondencia, que es un análisis multivariado muy interesante, pero que su R no lo trae por default.
Pues échenle un ojo a los packages y por orden alfabético vean si están. No deberían de estar y ahorita les voy a enseñar cómo instalarlos. ¿Dónde se ve? En la ventana de RStudio a la derecha abajo. Y tienes que seleccionar la pestaña de Packages. Y ahí puedes hacer, pues subir y bajar la ventanita para ver qué paquetes están instalados. Ujú, ujú. Sí, no vienen por default, bueno, varios paquetes no vienen por default. Ahorita les enseño a instalarlos. Porque o sea, esta modularidad está muy padre porque no, aunque es un programa muy grande de bajar, no todo está funcionando al mismo tiempo. Pero para funciones específicas, como algunas de las que vamos a usar hoy, si no tardamos más de una hora, estas funciones básicas están ligadas a un paquete. Si el paquete no está instalado y activado, no van a funcionar esas características. Entonces, en cuanto Francisco nos diga que está listo, porque creo que sin que pueda cargar los datos no va a poder hacer lo mismo. Listo, excelente. Sale. Yo ya los tengo instalados esos programas, pero lo que deberían de hacer cuando empiezan y los necesitan, hay que irse al botón en esa misma pestaña donde dice install y les va a abrir esta ventanita. Entonces, los programas que yo les recomiendo que instalen, déjenme checo bien mi lista. Voy a borrar esto. Ajá. Entonces, abren la ventanita de install y la manera en que tendrían que instalarlos es escribir aquí. db ly, o sea, el nombre del paquete. No se lo tienen que saber, yo por eso les digo cuáles. dply, esos dos paquetes son súper útiles para seleccionar segmentos de los datos. Por ejemplo, algo que vamos a tener que hacer es de cierta edad a cierta edad. Y eso se hace de manera lógica diciéndole todos los valores que sean mayores e igual a 20, pero menores o igual a 39, por poner un ejemplo. Entonces necesitan esos dos. Luego, creo que Facto Extra es uno que vale la pena instalar. Y Facto Mine R. Facto, lo escribí mal, ¿verdad? Facto Miner. Creo que con esos dos, déjenme checar. Voy a hacerles copia and paste para que no los pierda. Ay, había otro, pero ¿cuál es? Hay uno para salvar para Excel, pero creo que ese no es el importante. Voy a ver el mensaje del chat. Perdón, ¿los puede escribir en el chat? Sí, sí. En cuanto les acabo de mostrar cómo se ven aquí, siento que me falta uno. ¿No? No, Graphics, Devices. Bueno, no vamos a dar cuenta porque va a fallar alguna de las instrucciones. Entonces, primero, lo voy a poner otra vez aquí en la pantalla para que los vean. Y una vez que seleccionan esos paquetes, solo tienen que darle clic al botón de install. Les va a dar cierta retroalimentación en la pantalla de abajo a la izquierda. Entonces, una vez que les den esto, les va a decir, sí, ¿estás seguro que sí quieres instalar eso? Y le van a tener que decir sí, yes o Y mayúscula, y entonces ya lo va a hacer. Les copio en el chat los 4 programas que hay que agregar y me regreso aquí a la ventana y pueden ver cómo está instalándolos. O sea, creo que los va a sobreinstalar, no me va a decir que están instalados, ya los bajó, ya los instaló y si yo no los tuviera ya aparecerían en la lista. Entonces hagan esto, va a depender de la velocidad de su conexión, pero como vieron estos paquetes y lo pueden ver todavía aquí, pues no son de gran cantidad de datos, son relativamente pequeños. Entonces instálenlos y ahorita procedemos al siguiente paso. Siento que me falta otro programa. Ah, ya sé cuál. Sí, sí, sí. Y yo creo que porque no está instalado aquí.
Creo que se llama FFBase. Sí, se los voy a poner también en el chat. Esta nueva computadora donde he trabajado más lo de R, por eso no me había dado cuenta. FFBase y siento que me falta otro F. A lo mejor es FFStream. Lo voy a poner también en el chat. FFBase y FFStream. Creo que son esos dos. No deberían tardar mucho. Creo que independientemente de qué tan buena sea su conexión, no debería tardar prácticamente nada. Y ahora sí se actualizó mi ventana con FFBase. Sí, creo que ese es el que me faltaba. Y es que les digo, muchas operaciones de cómo organizar numéricos y factores difieren mucho. Y aunque hay funciones que pueden hacer las dos cosas, las respuestas que yo he ido encontrado utilizan estos programas escolar. También díganme cuando ya estén listos para que procedamos. Ok, muy bien. Y no se preocupe, la instalación solo se tiene que hacer una vez.
Juan, díganme cuando ya estén listos. Si ya aparecen en la librería, ya están instalados. Es un proceso relativamente rápido y a veces confuso porque no es como instalar cualquier otra cosa. De hecho, como por la manera modular en la que funciona, solo si tratan de hacer una actualización, les va a preguntar si quieren reiniciar R. Nunca he visto eso durante la instalación. Entonces, cuando me digan, porque para activar las librerías, una vez que ya aparecen en su pantalla de paquetes, todo lo que hay que hacer es literalmente ponerle una palomita y eso ya las hace disponibles dentro de la ventana izquierda donde trabajamos. Una vez instalados, eso es todo lo que se necesita para que estén activas. ¿Ok? ¿Quién más? Francisco, Leonel, Fidel, ya tienen los 6. ¿Quién falta de decir si ya está listo? Fidel, nada más faltas tú. Ok. Intentar importar. Sí, ese paso siempre va a ser el más lento. Ok. Entonces continuaré. Insisto, esto lo estamos grabando, así que lo pueden ver después. Entonces, una de las primeras cosas que hago para ver qué hacer con los datos es usar un comando muy sencillo, summary. Primero tienen que señalar la ventana de izquierda a abajo y escribirle, creo que no importa el tipo de letra, pero yo le voy a poner summary, y escribir el nombre de los datos. Entonces, por ejemplo, estos yo los llamé XX-X. Vean, R trata de autocompletar. Antes de que le den enter o cualquier cosa, vean cómo lo está representando los datos. R me completa el nombre, pero además tiene un pequeño icono que sugiere que esto es una tabla de datos. Va a haber otros iconos que van a referir a otros programas o funciones dentro de esos programas. Entonces le voy a dar enter y este comando no va a necesitar más nada que el nombre para ejecutarse. Y lo que va a hacer esta pequeña función, lo que intentó hacer es leer todos los datos, cada columna, y tratar de sacar estadísticas. Entonces, como el formato de los datos es pues inusual, hay fechas, el ID del registro que quién sabe qué signifique, origen, sector, no son variables continuas para fines prácticos, excepto si hay una variable continua que es la edad. Entonces, en esa ventana de abajo a la izquierda, puede ver que para la edad sí nos da estadística razonable, estadística general de las columnas. Nos dice, por ejemplo, que el promedio de edades, de todas las edades en esta base de datos es de 41.57 años. No sé de dónde saca el 07, pero bueno. En el primer cuartil es de 29 años, el tercero es de 53, el mínimo es la edad de 0, que debe ser meses, pero viene en 0 años, y la máxima edad de 120 años, de acuerdo a lo que está en la tabla. Todas las demás variables, como no son continuas, pues nos da unas estadísticas medio raras, que de hecho se pueden cambiar para que se puedan entender. Es decir, con eso, por ejemplo, déjenme ver rápidamente, sexo. Sexo creo que aquí viene como 1 o 2, ¿no? Entonces, si quisiéramos tener una estadística, ¿cuál es la distribución?
primero tendríamos que convertir esa columna a factor y luego otra vez hacer el summary. Entonces, antes de empezar a hacer eso, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí se entiende lo que estoy tratando de hacer con el comando de summary? Lo que estoy tratando literalmente es ilustrar cómo numeric en el summary te va a dar ya la estadística gaussiana, digamos, la normal, pero para cosas que no son continuas hay que transformarlas a factores para entonces cuantificar, para tener la distribución de frecuencia. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Si no, díganmelo en cualquier momento y me detengo y trato de explicar mejor esto. Francisco, tú ya te lo sabes, entonces gracias por contestar, pero necesito también oír de los demás. Bueno, ok, entonces aquí, como les dije, tengo mis notas, tanto en Pocket como en OneNote, y aquí está uno de esos comandos. Ahorita se los explico, lo voy a copiar y pegar primero. Y hay que pegarlo en esta misma ventana donde están pasando las cosas. Entonces, la primera vez que uno ve R siempre es súper difícil de entender qué está pasando porque la mayoría de la gente que lo usa y te explica cómo funciona, están pensando en sistemas muchísimo menos complejos y en datos que ya de alguna manera fueron limpiados. Entonces, les voy a explicar qué está pasando aquí. Primero, la manera en que a R le gusta funcionar es definir un nombre. Entonces, en este caso, necesitamos mucha información, o R necesita mucha información. Le vamos a tener que decir a R cómo se llama el dataset que queremos modificar y cómo se llama la columna que queremos modificar. Entonces, esta primer parte del comando tiene que ser el nombre de la base de datos. En mi caso es xx-x-mmxx. Luego, coma. Y finalmente el nombre de la columna. A veces lo autocompleta. Si no lo autocompleta, no se preocupe. Entonces, aquí le estoy diciendo lo que necesito que pongas en este base de datos, en esta columna, la información que está del otro lado de la flecha. A veces yo para no confundirme, en vez de usar una flecha, uso un igual, pero significan lo mismo. La flecha creo que es fácil de pensar como, esta operación ponla aquí. Pero a mí me gusta el igual más. Escojan el que quieran para que lo usen siempre. Y la misma información hay que ponerle acá. Bueno, el comando lo que único que va a hacer es transformar esa información en esa columna y en ese dataset a numérico. De hecho, en nuestro caso, nosotros queremos que sea factor, ¿verdad? Perdón, aquí le tengo que cambiar a factor. Y lo mismo que acá. De hecho, esta interfaz lo padre de esta interfaz es que pueden hacer copiar y pegar. Y entonces el comando dice, en esta base de datos que se llama XX, etcétera, en la columna de sexo, pon como factor la información de esta base de datos en esta columna de sexo. Entonces, en cuanto le dé Enter, ok, tiene un problema con cómo le dije las cosas. Déjenme revisar. Ajá. No lo está identificando. Entonces, me está faltando ponerle un paréntesis, me parece. Déjenme revisar mis notas. No, un símbolo, perdón. En vez de coma, me equivoqué y hay que ponerle el signo de pesos en ambas. Este comando, que sí debería funcionar, es más, lo voy a probar y si funciona, creo que sí, lo voy a pegar en el chat de video. Y entonces, una vez que hice eso, si repito el comando de summary de este dataset, a repetir el proceso de contar los variables de la columna, la de edad sigue presentando lo mismo, pero ahora la de sexo, si la encuentro, lo que es la cuantificación, el histograma de frecuencia o las frecuencias de un género y del otro. Aquí no los modifiqué, sigue diciendo 1 y 2, pero si vemos la tabla, el diccionario de las columnas, pues nos va a decir cuál es hombre y cuál es mujer. Y los podríamos modificar también dentro de R para que ya dijera mujer, hombre y nos diera los números.
Entonces, esta es una manera muy fácil de obtener información de bases de datos muy grandes. No sé en sus computadoras cómo les haya ido con los procesos. Hacer el summary, pero calcule es lento por la cantidad de datos, pero debería volverse relativamente rápido conforme uno va separando pedazos de la base de datos. ¿Alguna pregunta? Si quieren copiar ese comando, adelante, sálvenlo en un documento de texto o como quieran, pero siempre traten de entender, aunque sea un poco, la lógica del comando, porque eso es lo que les va a ayudar a encontrar errores. Cuando falle el comando, ¿qué falló? ¿No? En mi caso, pues ya sabía que necesitaba separar el nombre de la base de datos de la columna, pero lo hice mal, con una coma en vez de un símbolo de pesos. Y cuantificar variables así como el género, que son continuas, pues puede ayudar también a saber si estamos leyendo todos los datos, ¿no? Si la suma de 1.151.818 más 1.097.801 da el total de 2.249.619. Y que creo que sí, ¿no? Va a haber columnas que tal vez sea imposible o muy difícil configurar, por ejemplo, la fecha de actualización, ¿no? Esa no sé ni siquiera. Debe haber por ahí alguna función que maneje fechas, pero ténganlo por seguro que como los Estados Unidos hace todo mal, en su caso tienen, ¿cómo se llama? Eh, el formato de año, mes y día o mes, día, año y luego esos habría que homogenarlos, pero por lo pronto, a menos que eso sea necesario, yo no lo he resuelto, a menos que eso sea necesario, no debería haber dificultades. A ver, un mensaje. Pero yo ya cuando pongo el comando como lo ejecuto, simplemente dale enter, ¿no? Por ejemplo, ahí está mi comando, ya lo escribí y le presionas la tecla de enter y ejecuta el proceso de transformar los datos. Pero esta transformación, sabes que es muy bueno que me preguntas porque siempre me hace pensar en qué no estoy diciendo. Algo padre de este método es que está cuantificando y solo transforma los datos de manera entre comillas, es decir, la tabla original y los datos originales no han sido modificados, ¿no? Esto es solo una denominación dentro de R para que sepa cómo contar los datos. Si alguien más tiene una pregunta, por favor, con gusto. A R no estoy seguro. Yo estoy siendo consistente, es decir, los comandos en minúsculas y los nombres, si están en mayúsculas, las uso en mayúsculas, perdón. Yo no sé si dependa de si R sea muy delicado para eso, pero mejor hacerlo con el tipo de letra que prefiera. R. Si da error, voy a intentar hacerlo para el mismo comando, pero con mayúsculas en el comando. Después voy a probar un truco, porque
Usualmente, cuando escribes el comando, algo padre de la interfaz es que lo completa. Mira, pues parece que no. Si lo escribes en mayúscula y lo autocompleta, es decir, lo reconoce porque estaba seleccionado en los paquetes, lo termina escribiendo con el tipo de letra, con el tamaño de letra correcta. O sea, sí importa, pero el RStudio te ayuda a autocorregirlo. Esa es una de las cosas muy padres de tener la interfaz gráfica y no hacer directamente esto en la línea de comandos. Porque en la línea de comandos lo pones mal y no te ayuda. Esta interfaz te ayuda. Pues sí, diría que sí, así le importa. Pero RStudio te ayuda a autocorregirlo. Es un de si están funcionando las cosas. Si hay una parte de tu comando, justo después de esa parte ya no lo va a autocompletar. Si de repente ya escribiste un comando muy largo y no te está ayudando a autocompletar cosas, quiere decir que hay un error a lo largo del comando. Ok, entonces, no sé, creo que les debería mostrar cómo hacer una subselección de los datos, ¿no? Déjenme ver, de encontrar una selección relevante. Ajá, a lo mejor no la tengo en esto y esa es una de las cosas que sí he salvado en Pocket. Por ejemplo, filtrar o hacer subsets con Deepler. Esta es una de esas búsquedas que me dio resultados muy padres. Por ejemplo, denme un momento, está cargando cosas. Porque algunas de estas son opciones, pero para variables continuas, entonces no les van a funcionar fácilmente. A ver, entonces, este es un ejemplo muy fácil. En este ejemplo, ellos tienen una base de datos X, pero filtran solo lo que haya contenido en una columna y que sea un valor específico. Y entonces ahorita lo voy a copiar a R y les explico el comando. Entonces, voy a limpiar mi pantalla. Ah, bueno, ¿saben qué? Si ya lo ejecutaron el comando, por favor solo confirmen los comandos que en efecto les salen estadísticas razonables para las edades. Si usaron los mismos bases de datos les debe salir igual. Y si las estadísticas de sexo o de género también les salen igual. Confirmen ahí en el chat, ya sea con la mano o como puedan, para ver si vale la pena detenerse allí o si. Leslie confirma. ¿Qué más? ¿Quién dice yo? Ah, viernes. A veces es el día más pesado de la semana. Ah, sí, todos son pesados. ¿Quién más? ¿Ya prosigo o espero todavía, colegas? Denme pistas. Leonel, Fidel, ¿cómo van?
Ok. Ok. Entonces, el siguiente de esta base de datos, tomar un pedazo, ¿no? Una sección. Entonces, este comando que estoy pegando aquí, ¿saben qué? Debería cambiar la pantalla si están sufriendo. En un momento. Estoy en the font. Bueno, pues más grandota, a ver. Si arruino la... ¿Qué tal así? Tampoco no se ve mucho mejor. Ok, gracias. Me hubieran dicho, caramba. Bueno, no importa. Ahora, aquí, este es el comando, ¿no? Primero, yo siempre lo modifico porque así entiendo qué está pasando. Primero el nombre. Como este lo dejé x-x-x-mmxx, aquí voy a cambiarle el nombre a algo parecido, pero que sea legible, ¿no? xxx, las fechas, y le voy a poner, lo ideal es no ponerle números, entonces siempre lo hace complicado. Le voy a poner 20 y guión, ahora normal, a 40, ¿vale? Perdón por usar estos códigos, pero quitar números allí es fabuloso. Entonces, lo que estamos diciendo en este comando es, quiero que crees una sección de datos, un dataset que se llame así, y esa sección de datos va a ser igual a un filtro, y aquí en My Data, el filtro es sobre la base de datos original. Ups. Y vean, no lo acabé de escribir, pero como le estoy diciendo algo razonable dentro de la lógica de computadora, está autocompletando a esos datos. Ajá. Luego, coma. Esta coma, a diferencia de la coma de la separación anterior, esta coma le está diciendo, dentro de este dataset, quiero esta columna en particular, pero va a tener valores. Entonces, aquí lo que necesito es, de hecho, ¿saben qué? Déjenme cambiarle el nombre. Quiero que solo sea de 20, no le estoy dando un intervalo, solo un número específico. Entonces, quiero que de la columna que se llama edad, para eso usualmente consulto acá arriba cómo se llaman las columnas para no regarla, edad, sea exactamente, por eso son los dos iguales, exactamente igual a 20, ¿sale? Es decir, estoy diciendo a R, créame este dataset y los datos que va a contener este dataset vienen de este otro dataset y tienen que ser solo los que coincidan con este valor de edad. Le voy a dar Enter. Y acá arriba a la derecha ya creó un subdataset que tiene el nombre que le pedí. Claramente vemos en el tamaño que es más pequeño y aquí inmediatamente me dice cuántos individuos o observaciones hay en esa variable. Me dice, esto debería coincidir con una estadística que sacáramos de cuántos grupos hay por edad. Entonces, si se acuerdan aquí cuando hice el summary, que ahora se ve horrible, la edad me la dio como variables continuas. Pues en este punto yo podría pedirle a R que me transformara esa variable continua en un factor y ya también podría saber si en la base de datos original esos son todos los valores que había de 20 y corroborar que hice bien las cosas. Notarán que solo hizo la operación. Para poder ver los datos, su visualización tiene que estar como la mía. Es decir, que vean estas casillitas y al final este icono de tabla. Porque si está así y le dan clic a icono de tabla, aquí les va a desplegar todo la subsección que se hizo donde la edad es de 20. Y aquí pueden ver, entonces ya tienen todas las variables que están contenidas en la tabla, la base de datos, pero solo para la población que coincide con la edad de 20 años. ¿Hasta aquí van bien o repito algo de esto? ¿Ven la ventana acá como yo la tengo con estas variables? Si no la ven, esa se cambia aquí en grid. Grid, estoy viéndolo como grid, como lista se ve así. Yo prefiero la visión de grid y es por estas casillas, porque les permite cerrar o borrar datos simplemente seleccionando y darle clic a la escobita. O incluso salvarlos, seleccionarlos y darle clic al disco. ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí vamos bien? Voy a esconder esto. Ok. Entonces, pues esa es una manera de hacer subsecciones de datos. Una más, a ver, perdón.
Listo, ok. Una más complicada es esta, donde se permiten tener varias variables. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos una sección de... la voy a copiar y la voy a demostrar para que vean, porque en realidad así es como se aprende R. Pues aquí está el comando... no, pero no quiero que lo ejecute. Aquí está el comando original. Entonces, primero lo que voy a cambiar es el nombre del archivo del dataset. XXX, vean cómo la autocompleta y me da las dos opciones. Quiero el nombre del primero, pero solo porque lo voy a modificar. Y en vez de que sean solo 20, le voy a poner de 20 a 25. ¿Sale? El filtro, que es el comando, MyData, esa sí es la base de datos original. Este es el nombre de la columna, la voy a cambiar a edad. Y aquí le voy a decir los valores que quiero que incluya. Entonces, por ejemplo, voy a tratar de hacer algo que no sé si vaya a funcionar, y es que le voy a poner la lista de los valores, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Le voy a dar Enter, vamos a ver si funciona. Ok, no le gustó. Algo no le gustó aquí, y creo que tiene que ver con el nombre que le estoy dando. No. Sí, tiene que ver con el nombre que le estoy dando al dataset. Le voy a poner otro guión bajo. Por eso les digo, creo que más bien por eso R no le gusta que les pongas números a los nombres, porque está esperando hacer operaciones. Entonces, solo guión bajos. Y este dataset, como pueden ver acá arriba, tiene más elementos, lo cual es esperado si las edades están bien seleccionadas. Entonces, también le puedo dar clic aquí para que me lo despliegue en esta ventana. Y en la sección de edad, pues solo deberían aparecer los valores del intervalo que le pedí. Ahora, ¿cómo asegurarse? Pues le podemos dar en el summary. Summary. Y voy a seleccionar el último que creé, que es el intervalo de 20 a 25. Y en las edades, pues debería salir una estadística súper inusual, ¿no? O sea, la edad menor es 20, perfecto. La mayor es 25, la media es 22.9. Recuerden, esta media no es la media de los números de las edades, es la media de cuántos individuos tienen las edades representadas aquí. El que salga de 23 quiere decir que hay más gente, querría decir que hay más gente que tiene una edad superior a 22.5. Por eso no sale 22.5. Y convertimos género, ¿verdad? También a factor. Y entonces, fíjense, aquí este es el conteo del género para este subgrupo. En este subgrupo de las edades de 20 a 25 hay 112.171 unos, que ya no recuerdo si son hombres o mujeres, y 98.569 del otro género. Si hiciéramos esto, pero para la base de datos que solo tiene los de 20 años, diríamos primero que la edad tiene una estadística ridícula de 20, todo es 20, y el género está distribuido en 12.767 para uno y 11.637 en el otro. A ver, oí algo en el R, digo en el Blackboard. Dos hombres. Gracias, Francisco. Entonces, el primer número es para mujeres y el segundo para hombres. ¿Cómo ves, Francisco? Tú que te sabes estas columnas, estas bases de datos de arriba y para abajo, ¿tiene sentido? Podría poner el código de dos filtros. Sí, claro. No, te lo copio acá. Este es, bueno, no, voy a copiar el código como yo lo usé, que es este. No son dos filtros, es más bien solo un filtro de edades, pero el intervalo de edades va de 20 a 25. Esta es una manera de hacerlo. Hay otras. Aquí les estoy mostrando algunas generales, ¿no? Que se pueden adaptar. De hecho, una de las lógicas de los filtros es que uno podría decirle, seleccióname las edades, bueno, los valores que estén en la columna de edad que no sean, en vez de que sean idénticos, como el doble igual del ejemplo anterior, que diga son distintos de este valor. Esa es otra lógica que se puede aplicar.
Estas variables que estamos seleccionando, como pueden ver acá en el Pocket, vienen de esta función de Dipler, que es una de las que instalamos ahorita antes de empezar el análisis. ¿Saben qué? Me voy a quedar sin batería. Antes de que eso ocurra, voy a buscar un cable. No sabría por qué están todos los casos juntos, confirmados, dictámenes sospechosos. Sí, en efecto, habría que seccionar eso. Pero fíjense algo que ya podríamos hacer. Ahorita, en estas bases de datos que acabo de crear, podríamos pedir que nos hiciera un subgrupo de cuáles de los datos de estas bases de datos pertenecen a qué grupo del resultado, del diagnóstico, ¿no? Y de hecho, ya debería estar por aquí en el summary que calculé. Resultado lab, ¿no? Este resultado lab lo está tratando de leer como como variable continua, que no lo es. Entonces voy a cambiar eso. Y vean, algo padre de estar en la consola es que con las flechas del teclado se pueden pedir que se regrese a comandos que ya usaron. Entonces aquí, por ejemplo, en la original, le puedo pedir que la variable de resultado, pero ¿cómo se llama ahora? Resultado lab, me la cambia a factor. Y ahora si hago el summary, por lo menos en la base de datos original, me podrían dar los números de qué hay en cada una de esas variables de resultado. Entonces vean, por ejemplo, aquí viene que en la base de datos original, 1.050.000 son resultado 2, 800.000, 848.000 son resultado 1, etcétera. Creo que este comando no me cambió el summary en la que yo ya separé, pero voy a checar. Sí, no lo cambió, aquí sigue estando así. Pero pues ya que saben ese comando, sería trivial decirle cambia esto mismo, pero para la última base de datos, que es -XX, guión bajo 80, perdón, 25, y lo mismo acá. Y ahora sí hacer el summary de esta versión. Y el summary dice que de todo lo que hay aquí, resultado 1 son 63.585. Esto es para de 20 a 25 años. Y 2 son 100.000, 110.776. Pues como ven, es relativamente fácil. Sí hay que aprender los comandos y practicarlos. Yo les digo algo, que como no estamos realmente ni modificando la base de datos original y tampoco hemos salvado los subsets que hemos creado, experimenten con sus comandos. Lo peor que pueden pasar es que tengan que ir aquí a la ventana de arriba a la derecha, darle un clic a eso y borrarlo y volver a empezar. Eso es lo peor que va a pasar. No han sobrescrito nada, no han borrado nada, no han destruido datos. Literalmente todo esto yo creo que está en la memoria RAM. Entonces, si se equivocan, se pueden regresar y seguirlo intentando hasta que funcione. Entonces, voy a desconectar mi micrófono un momento. Voy a buscar un cargador para la computadora y regreso. Y si tienen alguna pregunta, pues váyanla poniéndola aquí en el chat. Ahora regreso.
A ver, ya regresé. Me voy a mover, por eso desconecté la cámara. Entonces, tengo instrucciones de la doctora Cortés. Dice que si ya esto ya quedó claro, lo que hay que organizar ahora es que bajen, bueno, que ya tienen a mano, que tengan la base de datos del día y hagan los conteos por separado y los comparen con el conteo de Francisco. Y que básicamente es una prueba para que empiecen a hacer el proceso de los datos. Si sus conteos individuales coinciden con el de Francisco, pues ya están listos para que les asignen su base de datos de otro país para que se pueda hacer todo el proceso. ¿Cómo ven? ¿Les quisiera repetir todavía algo de este método o quedó relativamente claro? Muchas otras cosas que seguramente no se me han ocurrido y no hemos tenido que investigar o que no hemos tenido que extraer, pues las vamos a tener que ir descubriendo poco a poco. Pero como han podido ver de tanto de mi Pocket y de mi OneNote, pues ya tengo también varios comandos para hacer procesos, por ejemplo, de sustitución de las etiquetas, de justamente de otro tipo de selección por edades para grupos más grandes, e incluso transformar valores, ¿no? Convertir los valores que tengan como números o como letras a números y viceversa. Y pues te los puedo siempre compartir conforme se vayan necesitando. Así que, ¿qué dicen? ¿Qué hay? ¿Qué proceden? Clasificación final. A ver, déjame ver eso. No recuerdo esa columna. ¿Está la de clasificación final? Ya no me acuerdo qué significa. Abriré el Excel para verlo. Da diccionario, a ver. ¿Dónde estará? ¿En descriptores o en catálogos? Clasificación final. Identifica si el paciente es un caso de COVID según clasificación final. No, pues clara la descripción. Aquí esta descripción, ¿qué valores? Pues puedo ver de mi summary qué valores tiene. Clasificación final. Pues parece ser limitada del 1 al 7. Entonces, ¿viene en el otro diccionario, Francisco? ¿Qué es esto? Descriptores. Entonces, catálogo. Resultado lab y clasificación final. El caso de COVID confirmado por Asociación Clínica Epidemiológica. Entonces, ¿ese es el que estamos usando, Francisco? ¿Me podrías confirmar eso? ¿O cuál haríamos? Porque la lógica, o sea, sí quedarnos con esa columna. ¿Quedarnos con esa columna o hacer un subset basado en esa columna? Los valores, pues sería muy parecido al comando que ya les compartí. Déjenme, lo pongo en la pantalla. Y sería como el comando de las edades. Entonces, pero bueno, siempre hay que pensar qué lógica estamos siguiendo. Si queremos solo los datos que tengan 1, 2 o 3, eso yo lo haría, esa operación la haría sobre la base completa. Y les muestro, aprovecho eso para mostrarles algo. Como les decía, equivóquense, metan mal los comandos, porque lo peor que puede pasar es que tengan que darle clic a esto. Bueno, voy a cerrarlos aquí, denle palomita y borrarlos. ¿No? Ya no existen esas extracciones. Y entonces yo lo que haría es tomar lo que tenemos aquí y voy a cambiarlo de clasificación primero a que sea factor. Ahorita les copio los comandos aquí está, al chat. Primero lo cambiaría a factor. Así. Ahí está el comando. Primero lo convertiría a factor.
Luego usaría el comando que usé para las edades. Ajá, y esto lo transformaría en literalmente los valores 1, 2, 3 en la columna de clasificación final. Hay que asegurarse siempre de escribir bien las cosas. Listo, entonces aquí ya extraje en esta base de datos que le puse un mal nombre, habría que cambiar el nombre. Les digo que lo peor que puede pasar es que le digan, ¿sabes qué? Lo escribí mal, lo voy a borrar. Sí, adiós los datos que había separado. Simplemente para repetir el comando y ponerle ahora sí un nombre. Híjole, que se están poniendo más complicados. 1-3. Y ya tenemos otra vez, ahora sí con un nombre un poquito más fácil de seguir, 874.171 entradas. Y rápidamente con el summary, de nuevo, le podría pedir que a esta base de datos me diera cómo están distribuidos los resultados del lab y la clasificación final, ¿sale? Entonces aquí ya nos dice que quité todo lo que era 4, 5, 6 y 7, la clasificación final 1, 2, 3, resultados, no tiene resultados 2, tiene solo resultados 1, y 4 y 97. Y ahorita les copio los comandos al chat para que los vean. Primero, ¿qué hice? Lo de los factores para poderlo contar en el... Ah, ese ya lo había copiado, perdón. Luego, este es el de los factores. No lo salvó. A este, perdón. Y extraer los valores, todos los datos que en la columna de clasificación final tengan valores 1, 2 y 3. Más bien 1, 2 o 3. Y finalmente, ese está hacia arriba, el summary, pero pues ese es un comando muy fácil, ¿no? Ah, aquí me está autocompletando otra cosa. Sería este, para verificar que en efecto extraje los valores que estaba pensando que extraje. Pues bueno, eso sería todo. Ya me apura la doctora que acabe. Eh, no sé qué más necesitan, qué más crean que les haga falta. De todas maneras, esto les digo, lo estoy grabando, lo voy a poner en YouTube y les vamos a compartir el link para que lo puedan visualizar cuando lo necesiten. Aquí en el chat están los comandos y los pueden copiar ahorita antes de que nos vayamos. Creo que también se puede salvar el chat. Sí, sí, en cuanto lo pueda subir a YouTube, les comparto el link. Ok, bueno, pues entonces voy a detener la grabación. Muchas gracias por su atención y pues estamos en contacto. Cuídense mucho. Buen fin de semana. De nada, de nada. Chao.